Muy buenas noches. Sigo con la exposición de cálculo diferencial, a la cual quedé en el segundo ejemplo en YouTube hasta límites de una función. Proseguimos con límites de una función. Es un concepto fundamental de análisis matemático, aplicando funciones. En particular, el concepto aplica en análisis real al estudio de límites de continuidad derivada de las funciones, a la cual dice que un ejemplo claro dice que cuando tenemos un límite cuando tiende a 0 de f de x igual es a 0. Todos los límites que tienden a 0 siempre van a llegar a 0. Cuando límites laterales coinciden, pero el valor de la función es distinto, tenemos en una discontinuidad evitable. Aquí dice, todo límite cuando tiende a 0, ya sea hacia infinitos o ya sea hacia a menos infinitos o hacia infinitos, siempre nos va a dar un resultado de 0. Y el valor de y va a ser el que vaya a ser representado en y, ya sea 3, aquí dice cuando el límite termina en 0, va a ser siempre 3. Una buena referencia, tenemos unos buenos ejemplos acá. Aquí siempre hay que ver que los límites, cuando uno ve o analiza que un límite tiende a cualquier número variable, ya sea menor o 0, digamos, si aquí hay una variable en 0, nuestro límite va a ser 0. Un buen ejemplo tenemos acá, límite cuando tiende a menos 2 es igual, reemplazamos menos 2 y menos 2. Esto me igualará a menos, que tiene como iniciando menos, nos va a dar menos, más por menos da menos, menos por menos da menos. Entonces aquí igual a menos 1 sexto. Límite cuando x, límite x cuando tiende a menos 1, igualmente tiende a menos 1. Y esto siempre se coloca cuando aquí se coloca el 1, da menos 1, más 3 da menos 2, menos 1, menos 4 da menos 5. Y así sucesivamente, siempre hay que ver cuando está en 0, límite cuando tiende a 0. Entonces 0 menos 3 da el mismo número que se escribió acá, 3 y 4, como dice acá en la esta. Y lo representamos con menos 3, que está con menos. Límite cuando tiende a menos 1, igual, y cuando tiende a 1, se suman. Así sucesivamente, y aquí vemos las variables en x y las variables en y. Indeterminaciones. ¿Qué es una indeterminación? Una indeterminación en algunas ocasiones se presenta el cálculo de límites de cociente o diferencia de productos de funciones en las que cual reemplazan la variable por el valor al cual tiende a generar una indeterminación. ¿Y qué quiere decir acá? Aquí dice que toda límite que tienda a infinito siempre nos va a dar indeterminaciones. Por ejemplo, si el infinito de la partida por infinito va a dar infinito, sobre infinito va a dar una indeterminaciones. Infinito menos infinito nos va a dar una indeterminaciones. 0 partido por 0 nos va a dar una indeterminación. Así sucesivamente, como lo está revelando aquí, 0 elevado a 0 siempre da una indeterminación, 1 elevado al infinito siempre nos va a dar una indeterminación. Un ejemplo claro dice que aquí es siempre cuando hay un ejemplo de la indeterminación es a menos infinito, que aparece acá sobre infinito, siempre nos da una indeterminaciones. Ejemplo, tenemos f de x de 2x al cuadrado más x más 1, 3 sobre 3x elevado al cuadrado menos 1. En este caso se cumple. Aquí dice límite cuando tiende a menos infinito de 2x al cuadrado más
x más 1 sobre 3x al cuadrado menos 1 es igual a menos infinito sobre infinito. Para resolver las indeterminaciones, como lo dice, para resolver las indeterminaciones dividimos por x al cuadrado numerador y denominador. O sea, en pocas palabras nos está diciendo que reemplacemos esta función, no la reemplacemos, pero le coloquemos un numerador en la parte superior, como lo representa aquí, 2x al cuadrado al numerador, perdón, sobre x al cuadrado, sobre x al cuadrado y todo sobre x al cuadrado. O sea, este se le coloca sobre x al cuadrado, x sobre x al cuadrado y 1 sobre x al cuadrado, como se representa acá, como representa acá y como representa acá. Y aquí igualmente sucesivamente se coloca el x al cuadrado y x al cuadrado. Y aquí nos da una solución y siempre cancelamos las x y nos da un resultado. Y aquí como nos representa 13x menos 1x al cuadrado, ese es el resultado de 0 y esto es igual a 2 tercios. Límites trigonométricos. Los límites trigonométricos, límite trigonométrico es aquel que admite las funciones como seno, coseno, tangente, secante, cosecante y funciones inversas como el arco tangente. Estos límites se resuelven usando propiedades como límites de seno de u, de u sobre de u sobre u. Existen variaciones de las propiedades. Límite de seno de k de x cuando x tiende a 0 de k de x igual a 1. Límite cuando u tiende a 0 de u sobre seno de u igual a 1. Otro ejemplo claro nos podría decir que límite cuando x tiende a 0 de seno de 3 de x por seno de 5 de x, esto es igual a 1. Igualmente ya le decimos que siempre x tiende a dar a 1 y siempre va a tender a 1. Los límites trigonométricos también tenemos un tamaño del ángulo, está medido como longitud de alfa de arco, indicando que la figura es una circunferencia de radio en el centro de la vértice. El seno de alfa es la longitud del segmento rojo, como lo representa acá. En conclusión, para los ángulos positivos alfa, 0 mayor que seno de alfa, mayor que alfa. La desigualdad de arriba es obvia por la figura. Para los ángulos negativos, a la desigualdad al revés. La área es un sector circular, el área es sector angular, el círculo de radio R viene dado por el área. Ángulo sector de 2pi, el área del círculo es alfa por 2pi, por pi radio al cuadrado, que es para hallar el área de la circunferencia, donde es pi radio al cuadrado sobre 2. Derivada diferencial. Estos ya son mis últimos temas que voy a exponer, que es derivada diferencial. La derivada diferencial siempre se la vamos a representar por una f, que es en el número a, denota como f', a define como f' de a por límite que no tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h es un límite existente. Observaciones. Si observamos una derivada f' de a, se dice que f es la derivada de a, como representa acá, derivada de a. Si no existe la derivada f' de a, se dice que f no es derivada de a. La derivada de una función es un límite para hallar
Para hallar el límite se requiere una función, sea continua en el punto. La función derivada f es el número x, denotada como f' de x, se define como f' de x igual al límite cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, para todas las x en donde ese límite existe. Las notaciones serían, si f de x, la función derivada f' de x igual a y', como lo presenta acá, derivada de f' de a es igual a df de x, derivada de f de x igual de delta de x, de f de x, de y por delta de x de y, de f de x por de y sobre x, de y igual de f de x sobre df sobre x por el delta de y sobre x, a la cual hemos terminado lo que es mi sector o la parte que me correspondía de derivada diferencial, a la cual mi compañero Cristian Vargas va a exponer las partes de la derivada diferencial y sus componentes en la exposición continua o la que va en grupo. Gracias, le agradezco, muy amables, y les agradezco por su amable atención. Muy amables, hasta luego.